Charlas sin tiempo. Para ir dando un marco formal a lo que fue la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816, de nuestro hermoso y delicioso país, como le gustaba decir a don Atahualpa Yupanqui, nacido en la provincia de Buenos Aires, cerca de los pagos de Pergamino, pero aquerenciado en la Tucumán, como también decía él, la Tucumán. Hablaba de la tucumaneidad como ese sentido de pertenencia a la tierra de uno. Y en esa Tucumán, que el 9 de julio oyera por unanimidad el clamor de los congresales y el júbilo popular inmediato que despertó la Declaración de la Independencia, se desarrolló ese célebre Congreso de Tucumán que venimos oyendo, leyendo, estudiando desde nuestras primeras letras. Por eso queríamos compartir con ustedes hoy y en estos programas la lectura del plan de trabajos o de tareas que pergeñó, diseñó y estableció ese Congreso de Tucumán, reunido a partir del 24 de marzo de 1816, que fuera convocado a consecuencia del Estatuto de 1815, tras la caída del fugaz Directorio Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de don Carlos María de Alvear. Su sucesor, quien lo depone, a raíz de este estatuto, convoca a los congresales a reunirse en ese célebre congreso que finalmente diera formalidad, legalidad a lo que en los hechos era la guerra ya de la independencia. Porque, como referíamos, ese grito de libertad que surgiera allá por Charcas en 1809, que en lo que hoy es el territorio argentino tuviera su grito, su eco, el 25 de mayo de 1810, encendió la tea que en una difícil sucesión de guerra, de principio de institucionalidad, de desmembramiento o desguace de lo que fue el aparato colonial español, el formato del virreinato del Río de la Plata, que fuera diseñado allá en España y que se le diera forma aquí a partir de 1776, 1777, se resquebrajó. Y de esa suerte de mosaico desmembrado, hubo que rearmar las piezas para formar lo que fueron sucesivos países surgidos de esas provincias, de esas intendencias
virreinales, del virreinato del Perú o del Pirú o de Lima, del virreinato de los Ríos de la Plata o del Buenos Aires, de la Capitanía General de Chile. De allí se escindió o se separó la gobernación del Paraguay. De allí fue buscando su adhesión, su pertenencia, su clamor por pertenecer a este cuerpo, la banda oriental del Uruguay, que finalmente perdiéramos y que se transformara en la República Oriental del Uruguay tras la guerra con el Brasil. Esa guerra de la independencia que comenzó ya con los ejércitos auxiliares al Alto Perú y al Paraguay, después contó con ese magnánimo hombre que liderara las huestes que venían del norte de América del Sur y que, reunidas a las falanges que llevaba el capitán yapeyuano José Francisco de San Martín, coordinaran y combinaran y armonizaran, culminar la guerra de la independencia, que finalmente tuvo su broche en Ayacucho, tras 11, 14 años continuos de guerra. Por eso cabe hoy releer para ir a las fuentes precisas y compartir la tarea autoimpuesta por esos congresales en el Congreso General reunido en la célebre ciudad de San Miguel de Tucumán. Reza el plan de materias de primera y preferente atención para las discusiones y deliberaciones del soberano Congreso. Primero, un manifiesto que exponga a la consideración de las provincias los espantosos males que han causado las divisiones de los pueblos y las revoluciones fraguadas en el ardor de las pasiones, la inminencia de los riesgos y peligros y la necesidad de la más estrecha unión con un decreto general que establezca fuertes y rigurosas penas contra todo hombre que bajo cualquier pretexto en las ciudades, villas, campañas o ejércitos quebrante el orden, atente o desobedezca a las autoridades. Segunda, declaración o deslinde de las facultades del actual soberano Congreso Nacional Constituyente y tiempo de su duración. Tercera, discusiones sobre la declaración solemne de nuestra independencia política, el manifiesto de dicha declaración, iniciativa del Poder Ejecutivo para el envío de diputados a las Cortes que se crean convenientes a tratar sobre el reconocimiento de aquella, como también a la de Roma, para el arreglo de las materias eclesiásticas y de religión. Cuarta, pactos generales de las provincias y pueblos de la Unión preliminares a la Constitución y que en las circunstancias se estimen necesarios para consolidar dicha unión. Quinta, qué forma de gobierno sea la más adaptable a nuestro actual estado y más conveniente para hacer prosperar las provincias unidas. Reiteramos este punto quinto. ¿Qué forma de gobierno sea más adaptable a nuestro actual estado y más conveniente
para hacer prosperar las Provincias Unidas. Sexta, decretada la forma, un proyecto de constitución. Decretada la forma, un proyecto de constitución. Séptima, plan de arbitrios permanentes para sostener la guerra por la libertad común mientras dure y proporcionar armamento para las milicias nacionales, tales como el establecimiento de un banco, aumento del valor de nuestra actual moneda, creación de una nueva u otros que se crean convenientes. Octava, nombramiento de una comisión compuesta de los mejores oficiales del Estado para el arreglo de nuestro sistema militar que abrace la fuerza veterana, la cívica y las milicias nacionales de cada provincia. Novena, arreglo de la Marina según sus ramos, formación de las ordenanzas de corso, habilitación de puertos, escuelas de náutica y matemática. Décima, arreglo de las rentas generales del Estado, confirmación, nueva creación o supresión de los empleados en este y demás ramos de pública administración, método, uniformidad y seguridad de aquellas. 11ª, establecimiento de una nueva casa de moneda en la ciudad de Córdoba. Establecimiento de una nueva casa de moneda en la ciudad de Córdoba solicitada por el gobierno de aquella. 12ª, establecimientos útiles de prosperidad general sobre educación, ciencias y artes, minería, agricultura, dirección y habilitación de caminos y otros que permitan las circunstancias y actual estado de las provincias. 13ª, arreglo de magistraturas, creación de las necesarias y supresión de las que no lo sean. 14ª, demarcación del territorio, creación de ciudades y villas. 15ª, arreglo de fondos y ramos municipales de cada pueblo. 16ª, el reparto de terrenos baldíos, atiendan, aplicación o venta de las fincas de temporalidades a beneficios de la agricultura y aumento de los fondos del Estado. Escuchen, la arreglada distribución a los naturales, o sea, a los aborígenes, en plena propiedad de las tierras de comunidad con alguna habilitación de las primeras herramientas de trabajo para fomento de las labranzas bajo un derecho moderado. Oigamos, la arreglada distribución a los naturales en plena propiedad de las tierras de comunidad con alguna habilitación de las primeras herramientas para fomento de las labranzas bajo un derecho moderado, que facilitando el reintegro de esta anticipación ayude a sostener las cargas del Estado. 17º, revisión general de todo lo dispuesto por la anterior Asamblea Constituyente, la de 1813, desde el día de su instalación hasta el de su disolución, para confirmar y llevar adelante todo lo que sea digno de aprobación, como igualmente la de todos los reglamentos expedidos por el Poder Ejecutivo. Este es el plan de tareas o de primeras tareas que se fijó el Soberano Congreso de Tucumán de 1816. Ahora veamos, tenía como objetivo declarar la independencia, dictar una constitución, establecer la forma de gobierno. Y aclaremos un poquito estos conceptos para poder seguir adelante con el acta de la Declaración de la Independencia. Y después, como broche de oro, la descripción que hiciera Paul Groussac, el célebre también director de la Biblioteca Nacional Argentina,
predecesor en el cargo de don Jorge Luis Borges, quien hiciera ese poema de los dones en alusión a la ceguera que a ambos les diera la providencia. A los dos les quitó la vista, órgano necesario para la lectura. Poema de los dones de Jorge Luis Borges. Bueno, cuando hablamos de libertad del 25 de mayo de 1810, referimos al hecho de que se estableció por elección popular o por imposición popular en virtud del principio de la soberanía popular, que fuera uno de los principios devenidos de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana, que permitió que el pueblo reunido en la Plaza de la Victoria, la Plaza Mayor de Buenos Aires, hoy Plaza de Mayo, impusiera el nombre de los vocales que conformaron esa llamada primera junta. Esa es la libertad. Ese es el grito de libertad que se dio en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810. El 9 de julio de 1816, tras 6 años y 2 meses, se declaró solemnemente la independencia del rey de España, de sus sucesores, de la metrópoli, o sea, de España, y 9 días después se agregó a la fórmula para el juramento de los ejércitos y ya quedó incorporada a el acta de la Declaración de la Independencia, como vamos a leer, y de toda otra dominación extranjera, estableciendo expresamente que a partir de esa declaración de independencia quedaban estas provincias de la América del Sur en condiciones de darse las formas que ellas decidieran. ¿A qué aluden esas formas? Por un lado, a la forma de gobierno, que responde a la pregunta de ¿quién manda? Si manda uno, estamos ante una monarquía, mono uno, arquía, gobierno de uno. Se podía establecer una aristocracia, gobierno de los mejores, o una democracia, gobierno del pueblo, demos pueblo, kratos gobierno. Esa es la forma de gobierno. Reiteramos, como estuvo explicado en todos los programas que trataron este tema, la forma de gobierno preferida mayoritariamente por los congresales de Tucumán fue la monarquía. Y a propuesta de Manuel Belgrano se pretendió imponer en el trono a un inca, por considerar que la última dinastía destronada por la conquista española en estos territorios fue la monarquía incaica. Para ello estaba previsto coronar a un descendiente, a un pariente de Tupac Amaru, o José Gabriel Condorcanqui, aquel descendiente del Inca que fuera descuartizado tras su levantamiento en la zona del lago Titicaca, allá por 1780. Otra cuestión u otra forma que debía encarar
de acuerdo a ese plan de actividades, el Congreso, o no, era la forma de Estado. Forma de Estado. Responde a la pregunta ¿desde dónde se manda? ¿O desde dónde se ejerce el poder? Conforme a la distribución territorial del mismo. Si estamos ante un punto territorial que manda o que ejerce el poder sobre todo el territorio, estamos ante una forma de Estado unitaria. Es lo que pretendía o pretendió permanente y recurrentemente en los diversos estatutos, proyectos de constituciones y constituciones arguidas o diseñadas por sus congresos, fue Buenos Aires, enseñorearse sobre todo el territorio nacional y mandar sobre todas las provincias. Ese es el gobierno unitario. El poder concentrado territorialmente en un punto, en este caso Buenos Aires, nombraría a los gobernadores o a los jefes de provincias o de estados, como se le llaman los Estados Unidos de Norteamérica o los estados del Brasil. Otra forma de Estado, la pretendida posteriormente por muchas de las provincias y traídas en sus ideas primigenias por don José Gervasio de Artigas, razón por la cual se enfrentó al centralismo porteño desde 1813 hasta 1820 y que sembrara esas ideas federales que a la postre darían su luz en la Constitución Nacional Argentina de 1853, es la forma de Estado federal, donde coexisten dos formas de Estado. Un Estado soberano, que es el Estado nacional o federal, con una constitución, un poder ejecutivo, legislativo y judicial, que tiene jurisdicción y competencia sobre todo el territorio, pero que a su vez ese Estado federal está conformado por estados miembros, las provincias, como se las llama en nuestro Estado, que son autónomas. Significa que se dan sus constituciones provinciales, dictan sus propias leyes, eligen sus propias autoridades, o sea, se autogobiernan, sin inmiscusión del Estado federal, salvo en determinadas circunstancias. Ese es el Estado federal por el que se luchó. Otra es la forma de Estado confederal, que es una mixtura distinta, con un Estado donde cada provincia mantiene, o cada Estado, su derecho de secesión, su derecho de nulificación. Esas son las tres formas de Estado y las tres formas de gobierno, que fue el leitmotiv que iniciara el desencadenante una vez lograda la libertad y la independencia, que seguiremos contando en estas charlas sin tiempo.